Se manejan varios tipos de reacciones químicas que yo les voy a mencionar ahorita. Una de esas reacciones se conoce como la reacción estándar. Y nosotros vamos a visualizar varias reacciones de este tipo, ¿no? Y eso tiene una definición. La reacción estándar es aquella reacción donde A moles de A más B moles de B a una cierta presión y temperatura se convierte enteramente, totalmente, en C moles de C más R moles de R. Obviamente que esta es la reacción, lo máximo que se pudiera esperar de una reacción química, que todo lo que está, todos los reaccionantes en su proporción estequiométrica se convierten enteramente en los productos en proporción estequiométrica a una cierta PIT, a la misma presión y temperatura. Y a eso se define como la reacción estándar. Y nosotros vamos a estar interesados en calcular el cambio de entalpía de la reacción estándar, el delta G de la reacción estándar, el delta S de la reacción estándar. Todos estos elementos los vamos a calcular. Otra reacción que se usa mucho y que ustedes también la vieron por allá en principio, creo, es lo que se llaman reacciones de formación. Y la reacción de formación también es una reacción estándar. Lo único es que, como su nombre lo indica, va a ser la reacción necesaria para formar un compuesto a partir de sus componentes más estables. O sea, ya no es cualquiera, sino que es la reacción estándar a una cierta PIT que sirve para evaluar las propiedades, más que todo, de un compuesto a partir de los productos que lo forman a él. Por ejemplo, el agua. La reacción de formación del agua, por definición, es la reacción estándar que yo necesito para formar un mol de agua a partir de los componentes que lo integran en su forma más estable. Al agua la integran el hidrógeno y el oxígeno. Un medio de oxígeno para producir un mol de agua. Importante es reacción de formación a una cierta PIT de un compuesto como el agua, es aquella reacción estándar a PIT donde estas sustancias iniciales se transforman enteramente en un mol de esto. Por eso es estándar. Pero estos componentes que están aquí son los componentes necesarios para formarla a ese compuesto. Esta reacción es muy importante porque esta es la reacción de referencia para construir las tablas. Las tablas que se usan en el contexto de la reacción química. Entonces, sigue la definición de reacción estándar. A esos compuestos, a esos elementos que forman el compuesto, se le asigna a 25 grados centígrados de una atmósfera el valor de 0. Y luego, utilizando un pequeño reactor y haciendo un balance de entalpía, estimamos la entalpía del agua o la energía libre de Gibbs o la entropía del agua a esa PIT a la cual estoy construyendo la reacción de formación. Es muy sencilla la idea. Esto usualmente se hace
en un calorímetro continuo, puede ser cerrado también, donde yo entro acá un medio mol de oxígeno, porque eso es la lectura que debo hacer de la ecuación. Un mol de hidrógeno, por tubos separados. Y saco acá un mol de agua. Calor menos trabajo, la sumatoria de las masas que salen por la entalpía que sale, menos la sumatoria de las masas que entran por la entalpía que entra. Le pongo a ese reactor un serpentín. Quiero modelarla rápidamente para que ustedes vean el sentido físico a esto. Un serpentín, un chorro de agua que conozco su temperatura de entrada, su entalpía, porque tengo las tablas termodinámicas del agua. Hacemos el balance, en este caso no hay trabajo, la masa que sale es un mol de agua, 1 por la entalpía del agua, menos lo que entra, que es un medio del oxígeno, entalpía del agua, menos un medio por la entalpía del oxígeno, más la entalpía del hidrógeno. Voy a nivel de referencia, a P igual 1 atmósfera y T igual 25 grados centígrados, a las entalpías de los componentes puros en su estado más estable se le asigna el valor de 0. Y si este vale 0, el calor que usted mida experimentalmente va a ser la entalpía del agua, la entalpía de formación del agua, se le llama, que es la entalpía del agua pura a esa P y T. Entonces, por la generación, como es una formación del agua, a partir de los componentes puros se le llama la entalpía de formación del agua. Entonces, este calor igual a H agua, por ahí también uno lo ve escrito así, entalpía de formación del agua, y eso también se le pone así, H sub F del agua. Otros le ponen delta H de formación del agua, porque en verdad es el delta H respecto a los productos que tengo acá asumido. Este número está tabulado. Si me permite un instante, los jóvenes por allá. En las tablas del apéndice de Van Ness, el C4, se encuentran los datos del delta H de formación y el delta G de formación de las sustancias más comunes que usamos acá en estos textos y en este curso de termodinámica. Con este número, nosotros podemos calcular la entalpía del agua usando la referencia de las tablas a cualquier otra temperatura, porque la entalpía del agua a cualquier otra temperatura, recordando las ecuaciones del pasado, sería la entalpía en un nivel de referencia, más la integral sobre la temperatura desde 298 hasta la T de interés del Cp del agua derivada de T. De igual. Otra cosa, lo mismo podemos hacer con la energía libre de Gibbs. Si la conocemos a una cierta temperatura, podemos calcularla a otra temperatura. E igual con la entropía. Y todavía más interesante, como tengo delta de H, o tengo la entalpía de formación y la energía de formación, pues H menos TS es la entropía. Puedo también calcular la entropía de formación. Entonces, esa tabla es fundamental porque nosotros nos vamos a ver en la necesidad dentro de unos momentos
de ver cómo manejamos eso para buscar entalpías a diferentes temperaturas de interés. Entonces, en las reacciones químicas, el estilo es usar ese nivel de referencia para buscar las condiciones a otras temperaturas y a otras presiones, si hay un impacto sobre la presión. Ya puedo irme a otro aspecto. Voy a tratar ahora de derivar la condición de equilibrio. ¿Cuándo alcanzamos el equilibrio químico? ¿Qué podemos hacer en conexión con esto? El enfoque que se hace para visualizar la constante de equilibrio es analizar el comportamiento de la energía libre de Gibbs en una reacción química. Y eso nos va a generar rápidamente a la constante de equilibrio de la reacción química. Voy a borrar esto. Fíjense que como la termodinámica que hemos visto nos ayuda para todo. O sea, ya incluso tenemos definido el perfil de una reacción de formación, el perfil de una reacción estándar. Vamos ahora a calcular para la reacción que tenemos como modelo A más B, C más R. Esa es la reacción estándar a una cierta PIT. Para esta reacción voy a calcular cuánto vale la energía libre de Gibbs de esa reacción química. Y si recordamos el pasado, la energía libre de Gibbs es la sumatoria de los potenciales químicos, de los números de moles multiplicados por los potenciales químicos de cada sustancia ahí que teníamos acá. También habíamos dicho después, en el pasado, que si P y T son constantes, la derivada de G, P y T constantes, los términos en P y T se van, es la sumatoria de mu sub i por n sub i. Y al integrar derivada de n sub i, el uno está integrado, la otra está en forma diferencial. Recuerda, derivada de G igual a B de P, una sumatoria sobre los potenciales químicos de I de derivada de n sub i. Voy a aplicar esto a las reacciones químicas. Si le aplico esto a las reacciones químicas, lo único que tengo que hacer acá es colocar aquí la expresión que derivamos hace rato para la derivada del número de moles de I. Dijimos que el número de moles de I es igual a n sub i 0 más el coeficiente estequiométrico de I por x. Parto con la ecuación de balance. Entonces la derivada de n sub i es simplemente b sub i por la derivada de x, porque n sub i es constante. Entonces voy a meterme acá con esto. Entonces esto es mu sub i, la sumatoria de mu sub i multiplicado por b sub i de x. Y pudiéramos pasar este de épsilon para allá, para que me quede un poquito mejor esto. Entonces, la parcial de G con respecto de n sub i
A, P y T, se utiliza la nomenclatura, ¿no? Es igual a la sumatoria de mu sub i, b sub i, desde i hasta b, igual a 1 hasta los componentes que tenga. ¿Qué valores asume la función de energía libre de Gibbs en general? Pues ya ustedes incluso lo han calculado. Mayor o menor que 0, menor, mayor o igual a 0. Mayor, el proceso no es espontáneo. Ya incluso ustedes han hecho un cálculo y me han dicho eso. Si es menor, el proceso es espontáneo. Y si es igual a 0, estamos en equilibrio. O sea que cuando alcanzamos equilibrio químico, este número se hace 0. Pero si estamos fuera del equilibrio, este número existe. ¿Qué forma tendrá esa ecuación? ¿Qué forma tendrá esa ecuación en general? ¿Cuál será la curva que representaría esa ecuación que tenemos aquí? Se las voy a anticipar y ustedes la van a hacer en algún momento porque es una de las curvas que vamos a hacer aquí. Si uno graficara la variación de energía libre de Gibbs en función del número de Epsilon, ¿no? Voy a graficar, porque estoy sustituyéndolo aquí. La energía libre de Gibbs en función de Epsilon, desde 0 al valor que haya alcance, no está acotado, todo depende del balance en moles. En general, lo que se observa es que esta curva tiene una tendencia general de esta forma. Y a este punto donde es el mínimo, o sea, donde la derivada de g de epsilon es 0, que es el mínimo, por definición de un mínimo, no, es el punto de equilibrio. O sea que en este punto la reacción química alcanza equilibrio termodinámico. Y acá habrá un valor de epsilon típico para representar ese punto de equilibrio. Y nosotros estamos interesados en buscar ese número. Pero también pueden observar de que en esta curva la derivada de g de epsilon a P y T es menor que 0, las tangentes. Mejor dicho, este sector da la impresión de que a medida que avanza la reacción se mueve el equilibrio de manera espontánea en la forma como está escrita. Pero en este sector podrán observar que la derivada de g de epsilon es mayor que 0. O sea que no es espontánea en la forma como está escrita. Pero se ve espontánea al invertirla. Si esto es una reacción equilibrada, se mueve en ambas direcciones. No es espontánea en esta dirección, pero será espontánea en la otra. Mejor dicho, si estamos de este lado, la reacción, esto domina la reacción inversa. O sea, si estamos en este sector, la reacción tiende a moverse hacia acá. Y nos vamos al punto de equilibrio. Si estamos de este lado, no es espontánea en la forma como está escrita, pero será espontánea en la forma inversa. Y entonces dominará la reacción inversa y tenderá a producir reaccionantes. En otras palabras, si estamos en este sector, la reacción tiende a formar productos en la forma como está escrita. Y si estamos en el otro lado, la reacción inversa domina y se forman entonces sustancias reaccionantes a partir de los productos que tengo acá. Y así se mueven las reacciones
reversibles. Es como un resorte, ¿no? Y esto pues es muy interesante desde el punto de vista de lo que vamos a hacer dentro de un momento, ¿no? Entonces, cuando estamos acá, la reacción trata de buscar el equilibrio, y cuando estamos por este lado, trata de moverse en este sentido. Pero para poder moverse en este sentido, tiene que dominar la otra, porque ella no es espontánea en la dirección que está escrita, ¿de acuerdo? Tiene que dominar la reacción que va en el sentido contrario a la que tenemos escrita acá. Ahora, ¿cuánto vale este punto ahora? Pues cuando estamos en equilibrio esto es cero. Entonces, en el equilibrio, o sea, vamos a ver cuánto vale el éxito en el equilibrio. Bueno, en el equilibrio, este formato matemático nos dice que la sumatoria del potencial químico de I por B sub I, coeficiente estequiométrico, es cero. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es aplicar, recordar la definición de potencial químico de un componente I en una mezcla, que es el potencial químico en un nivel de referencia más RT neperiano de la actividad de I. O nosotros lo habíamos escrito así: RT neperiano de la fugacidad de I sobre la fugacidad de I en un nivel de referencia, o escrito en términos de actividad, mu sub I igual al potencial químico en un nivel de referencia más RT neperiano de la actividad de I. Porque esta fugacidad de I sobre fugacidad de I en un nivel de referencia es actividad. Entonces tenemos esta ecuación que ahorita la vamos a utilizar rápidamente para mostrar varias cosas. ¿Qué es mu sub I cero? La energía libre de Gibbs del componente puro en un nivel de referencia. Esas son las entalpías de formación. O, esto es energía libre de Gibbs de formación que está tabulada a una atmósfera y a 25 grados centígrados. Esta fugacidad, pues si conozco phi sub I, recuerden que la fugacidad sería el coeficiente de fugacidad por P. Sub I, estamos en una mezcla, presión parcial de I. Si es de gases y si es de líquido, ya veremos cómo manejar esto. Lo cierto es que tenemos todas las herramientas para poder hacer estas cosas. Ahorita voy a escribir la ecuación general para luego hacer algunas aplicaciones que nos convienen. Entonces voy ahora a sustituir esta ecuación que ya la hemos hecho varias veces aquí, las voy a meter aquí para cada componente, para tratar de buscar el éxito en el equilibrio. Entonces voy a borrar esto